esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Iglesia, el Señor les bendiga.
Qué privilegio para mí poder compartir con ustedes este espacio en donde aprendemos de la palabra del Señor, en donde seguimos conociendo acerca de las enseñanzas que Él tiene para nosotros en nuestro camino de fe. Amén. Esperando que todas las cosas y todos los asuntos estén marchando de la mejor manera en sus hogares y que aún en medio de los momentos de dificultad y esas cosas que no nos salen como nosotros queremos, pues el Señor sea trayendo siempre su paz, su amor, su fortaleza, su sabiduría y su consuelo. Quiero invitarles a que comencemos este espacio de la mejor manera, que es orando al Señor, pidiéndole a Él que nuestro corazón pueda estar dispuesto para poder ser esa tierra fértil, como dice su palabra, en la cual su semilla sea sembrada, pero también de fruto en abundancia. Amén. Entonces le invito a que ore conmigo allí desde su hogar, desde donde está escuchando esta palabra. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este tiempo porque seguimos creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, porque sabemos que siempre tendrás cosas nuevas para enseñarnos, siempre tendrás una palabra viva para nosotros, Señor, una palabra que nos reconforte, una palabra que nos anime, Señor, pero también una palabra que nos corrija y que nos exhorte, Señor, para que vivamos nuestra vida de la manera en la que tú quieres, en la que tú deseas, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil, para que esa semilla de palabra que tú traes a nosotros, Señor, dé fruto en abundancia, que no se quede ahí, Señor, sino que podamos siempre ponerla en práctica, Señor, y estar confiados y seguros en que tu palabra, Señor, y que tu voluntad siempre será para bien para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles a que busquen conmigo dos textos de la palabra que hablan de lo mismo, es el mismo pasaje, pero que nos brinda ciertos datos importantes que podemos tener en cuenta para lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Mateo el capítulo 26, versículo 36 al 46. Y también me gustaría que tuviera listo Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Entonces, Mateo 26, 36, vamos a comenzar a leer, y Lucas 22, versículo 39. Mientras usted lo busca, le comparto que el título que el Señor me dio para esta palabra es muy simple, Getsemaní. Getsemaní, que ya diciendo este nombre supongo que se imaginan de qué va a tratar la palabra o sobre qué pasaje vamos nosotros a hablar, ¿no? Entonces, el Getsemaní tiene un significado muy importante, porque el Getsemaní es uno de los momentos en donde el Señor está orando y es uno de los momentos en los que de cierta manera podemos ver con más relevancia la humanidad del Señor Jesús y lo que Él estaba experimentando en ese momento. Es muy humano, es un sentimiento muy humano lo que Él en ese momento está viviendo. Y creo que podemos identificarnos mucho con lo que el Señor vive en este momento que vamos a leer en la palabra. Entonces, vamos a leer Mateo 26 del versículo 36 al 46. Y dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Qué palabra tan tremenda es esa situación de la oración en el Getsemaní del Señor Jesús, cercano ya a su muerte, a la entrega, para su crucifixión, para cumplir el propósito que de antemano pues el Señor, nuestro Dios, ya había planeado para su Hijo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros pasamos por un momento de dificultad, como creyentes creo que nosotros entramos en oración, ¿cierto? Y vamos y acudimos al Señor. La pregunta es, ¿qué esperamos que suceda cuando nosotros vamos a orar y hacerle una petición al Señor por una situación que nosotros estamos pasando? Y yo creo que naturalmente lo que esperamos es que la respuesta sea pronta, ¿no? Ojalá fuese como que entramos, oramos y salimos y ya se solucionó el problema, ya salimos de esa circunstancia, y eso es lo que creo yo que humanamente desearíamos, ¿no? Y anhelamos en lo profundo de nuestro corazón, porque nadie quiere pasar voluntariamente por una situación difícil, ¿cierto? Nosotros no decimos, Señor, méteme en problemas para ver tu gloria. Nosotros no hacemos ese tipo de oraciones. Es algo que nos cuesta, porque como seres humanos el sufrimiento, el dolor, los momentos difíciles es algo que nosotros tratamos de evitar, porque no es fácil pasar por ello, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de pronto de nuestro máximo ejemplo en la palabra, que nuestro máximo ejemplo de una vida de devoción, de una vida sometida a la palabra del Señor? Pues nuestro máximo ejemplo siempre va a ser el Señor Jesús, ¿verdad? A pesar de que hay más hombres de fe a través de los cuales nosotros aprendemos, pero el máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien siendo hombre vivió como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esa oración en el Getsemaní que el Señor Jesús elevó a su Padre? Porque esto es uno de los momentos, como les decía al principio, en los que podemos ver como esa humanidad del Señor a flor de piel, ¿sí? Esa angustia, eso que Él expresa tan profundamente, que tal vez no sé si hayamos nosotros pasado por una angustia similar o no, pero podemos denotar acá o podemos ver en el Señor Jesús esa humanidad al 100%. Entonces vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseña a través de esta oración. Y lo primero es la fuente. La fuente es lo primero que nosotros vamos a mirar. Y para eso vamos a ir al versículo 36 al 38. Entonces, en esos versículos dice: llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, nosotros vamos a ver un par de cosas acá en cuanto a la fuente. Y es que lo primero es que no cabe duda que la angustia del Señor Jesús era profunda. Digamos que en esos versículos podemos ver varias cosas que el Señor Jesús le expresa a sus mejores amigos, que en ese momento son sus discípulos y su círculo más cercano, ¿no? Entonces en el versículo 37 vemos que les dice que estaba entristecido y angustiado en gran manera. O sea, no solamente estaba triste y angustiado, sino que añade que en gran manera se siente así. Él abrió su corazón con sus amigos, con sus discípulos, y les expresó cómo se estaba sintiendo en ese momento. En el versículo 38, él dice que está triste hasta la muerte. No sé si algún momento hemos experimentado esa sensación o no, pero me imagino que es una sensación muy difícil para que él exprese que está entristecido hasta la muerte. Y aquí es donde quiero que vayamos a Lucas, el capítulo 22 que les había mencionado, y vamos a leer el versículo 44, porque es la misma narración, es el mismo pasaje, pero nos deja ver algo diferente. Lucas 22, 44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces aquí vemos a un Señor Jesús que dice la palabra que estaba en agonía y que su sudor era como gotas de sangre, ¿no? Entonces nosotros creo que ya hemos escuchado, o tal vez no sé, que cuando
se expresa el sudor como gotas de sangre es porque hay una angustia demasiado profunda y los vasos sanguíneos se revientan algunos, entonces por eso el sudor viene manchado con gotas de sangre. Entonces ya nos podemos imaginar hasta dónde era la angustia del Señor Jesús en ese momento y su aflicción y su agonía, ¿cierto? Que lo llevó a que esos vasos sanguíneos de cierta manera se estallaran y por eso se narra la palabra que era como gotas de sangre, ¿no? Sudor como gotas de sangre. Y entonces nosotros vamos a hablar de la fuente, ¿no? Vemos aquí dos cosas y uno es que, bueno, usualmente nosotros cuando tenemos un momento difícil, cuando estamos pasando por una circunstancia súper complicada, lo que usualmente solemos hacer es buscar a nuestro cónyuge, a nuestra familia, buscamos a nuestros mejores amigos, buscamos de pronto al pastor, buscamos a esos hermanos en la fe también que nos pueden ayudar, ¿no? Y eso no está mal, y de hecho el Señor Jesús lo hizo. Fíjense que el Señor Jesús está con sus discípulos, pero entonces cuando se va a ir a orar, Él toma a su círculo más cercano y más íntimo, que son los mismos discípulos que estuvieron en la transfiguración, que son Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Y era como su círculo más íntimo, y él le expresa a ellos cómo se estaba sintiendo en ese momento. Él lo dice y lo menciona, ¿no? Pero hay algo más importante aún. Aunque él les dice y les menciona cómo se siente, y les pide que se queden ahí, que velen y oren, él sigue más adelante en ese Getsemaní y se postra delante del Señor y busca a la fuente principal, que es el Padre. Entonces, eso es algo muy importante, iglesia, porque a veces nosotros podemos caer en el error de que en ese momento pedimos oración a otros, le contamos a otras personas y nos quedamos ahí, pero dejamos de acudir a la fuente principal, que es nuestro papá, que es nuestro Señor, que es nuestro Padre, que es Dios. Él es la fuente principal a la que nosotros debemos acudir en esos momentos de dificultad. Y el Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús sí se apoyó también en sus amigos, de cierta manera les contó cómo se sentía, pero él no se quedó ahí, no les dijo oren por mí y ya, y yo me quedo acá y ustedes oren, no, él siguió su proceso y dijo ya les dije, seguramente, y se fue y buscó al papá, buscó al Padre, que es lo que nosotros debemos hacer. A veces nos quedamos solamente en un momento difícil, de pronto contándole a la persona lo que nos está pasando y hasta ahí llegó, pero no podemos quedarnos ahí. Sí es importante buscar ayuda, buscar oración en otros, pero nuestro clamor principal debe estar en el Señor, debe estar en nuestro Dios, acudir a Él. Él es la fuente principal, Él es la fuente correcta. Y a veces lo que hacemos es dejar de orar porque estamos muy tristes, porque estamos muy acongojados, porque es difícil, pero tenemos que buscar, tenemos que buscar, tenemos que buscar. En ese versículo 44 que leímos de Lucas 22, dice que estando en agonía oraba más intensamente. Eso es espectacular, porque fíjense que en medio del momento más profundo de agonía que el Señor estaba experimentando, la palabra hace énfasis en que Él oraba más intensamente. Y a veces nosotros en esos momentos, en lugar de orar más intensamente, dejamos de orar y dejamos de buscar a nuestro Padre. Y no nos puede pasar eso, iglesia, porque Él es la fuente principal, y si no acudimos a la fuente principal, vamos a tener problemas, y problemas grandes, porque seguramente nuestro espíritu va a decaer y no vamos a ser capaces de soportar lo que viene, porque es en el Señor en que nosotros encontramos esa fuente de vida, esa fuente de paz, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no dejemos de acudir a la fuente, iglesia. Entonces lo primero es la fuente. Lo segundo es la actitud. Y vamos a ver esa actitud correcta en el versículo 39 de la palabra. El versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿con qué actitud yo me acerco al Señor cuando estoy pasando por un momento difícil o cuando quiero presentar mi petición? Y esto se ha visto mucho a veces en la iglesia, y es que siendo adoptados como coherederos de Cristo, como hijos del Señor y sabiendo que ya no somos esclavos, ¿cierto? Sino que ahora somos sus hijos.
a veces acudimos al Señor de una manera sumamente arrogante y de pronto de una manera como imponiendo, como exigiendo un derecho. Es que yo tengo derecho a, y me presento como exigiéndole pues o imponiéndole las cosas al Señor. ¿Y quién nos dijo esa barbaridad? ¿Quién nos dijo que nosotros por ser hijos tenemos que ir a exigir porque es nuestro derecho? Y eso me hace pensar a veces en esa relación de padres e hijos, ¿no? Esos hijos que son desagradecidos y esos hijos que le exigen a sus papás que es que les tienen que dar el estudio y les tienen que dar lo último de marca y les tienen que dar lo mejor porque son sus hijos y es su derecho y a veces le pierden el respeto y la honra a sus padres porque creen que por ser hijos tienen derecho a hacer lo que quieren y a exigir lo que quieren y a pedir lo que quieren. Y a veces nos acercamos al Señor de la misma manera, exigiéndole y pidiéndole como que yo tengo derecho a, porque yo soy tu hijo y tú tienes que responderme y tú, no, jamás podemos acercarnos de esa manera al Señor. No lo hizo el Señor Jesús, que el Señor Jesús, ¿quién era el Señor Jesús? El Señor Jesús era Dios mismo hecho hombre, el Hijo de Dios, sin pecado, que tenía una vida ejemplar de oración, de ayuno, de comunión con el Padre. O sea, siendo Él quien era, Él estaba en el monte orando y se la pasaba orando todas las noches, toda la madrugada, o estaba en la sinagoga, pero siempre estaba conectado con el Padre. Y siendo Él quien era, Él no se atrevió a acercarse de la manera que a veces nosotros podemos llegar a acercarnos al Señor exigiéndole cosas, como si nos creyéramos quién sabe qué. Entonces, esto es algo muy importante, iglesia, porque no podemos perder ese respeto, esa honra a nuestro papá, a nuestro Señor. No podemos de ninguna manera acercarnos exigiéndole a Él que tiene que cumplirnos nuestro deseo y nuestro capricho. Y sencillamente a veces tomándonos de palabra. Claro, hay palabras y promesas del Señor en su palabra, pero eso no nos da ningún derecho a nosotros de llegar y acercarnos de una manera arrogante al Señor exigiéndole o pidiéndole o decretando que tiene que pasar algo, pasando por encima de la voluntad de Dios. Eso se ve muy mal, eso se ve muy mal, iglesia. Entonces, aprendamos del Señor Jesús, el Hijo de Dios sin pecado. ¿Y Él cómo se acercó al Señor? Lo primero que yo veo es que se acercó con humildad. Y dice la palabra en el versículo 39 que se postró sobre su rostro, postrado. La postración, esa postración del Señor Jesús implica reverencia a Dios. Implica ese respeto, esa sujeción, humillados delante de Él, sabiendo que nosotros debemos y estamos en esa obligación de postrarnos delante del Señor, por amor, por respeto, porque es nuestro Padre, porque es el Dios Todopoderoso y porque somos indignos de su presencia. Somos justificados por medio de Cristo. Pero eso no nos da el derecho de ser de pronto arrogantes y atrevidos delante del Señor. Se postró. El Señor Jesús, postrado, rostro en tierra, se acercó a su Padre de esa manera, con humildad. Hay una cosa muy bonita también en uno de los pasajes paralelos a este, en Marcos 14:36. No sé si usted me puede acompañar a Marcos 14, porque nosotros ahí vamos a ver algo muy especial en la manera en la como el Señor Jesús se dirige a su papá. Marcos 14, versículo 36. Vamos a leerlo de la mano del Señor, que dice así, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es muy bonito porque nosotros vemos que lo primero que el Señor Jesús hace luego de postrarse en tierra es reconocer el poder del Señor, ¿no? Reconoce el poder de su papá y le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es decir, que cualquier petición que nosotros presentamos delante del Señor es posible para Dios. Claro que es posible. ¿Él nos puede sanar? Claro que puede sanarnos. Él nos puede dar esa provisión que necesitamos para eso que estamos pidiendo. Claro que puede, porque es el Todopoderoso. Él puede abrir esa puerta laboral. Claro que puede.
El Señor puede todas las cosas, pero el Señor Jesús pone algo muy importante después de eso, y es aceptar la voluntad del Señor. Él dice, tú puedes, yo quiero esto, yo deseo esto, pero que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Eso es algo muy importante porque es aceptar de antemano la voluntad del Señor. Yo me postro delante de Él porque sé que Él es el Señor y que yo soy su hijo, pero por ser hijo, por ser hija, no tengo ningún derecho de exigencia, sino que reconozco el señorío y la grandeza del Señor. Dos, reconozco su poder, reconozco que Él puede hacer lo que yo deseo. Reconozco su poder, le presento mi petición, pero antepongo su voluntad a mi petición. Eso es algo que el Señor Jesús hizo en esta oración y es algo de lo que nosotros debemos aprender. Y es que a veces nos cuesta orar pidiendo al Señor que se haga su voluntad porque nosotros sabemos que donde su respuesta sea un no, pues no nos va a gustar. Y como no nos va a gustar, entonces tratamos de aferrarnos a las promesas, que es importante las promesas del Señor, pero también es importante saber que tiene que ser su voluntad por encima de la nuestra. Porque nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor Jesús y el Dios Todopoderoso sabe el propósito que Él tiene en nuestra vida y lo que hay detrás de eso que nosotros estamos viviendo. Y yo no soy mamá, pero los que son papás, yo creo que cuando sus hijos les pide algo, siempre quisieran poder darle todo lo que ellos les piden, pero saben que no todo lo que ellos piden les conviene dárselo. Y de pronto les duele muchas veces decirle que no y que se pongan bravos o que se pongan a llorar o que piensen que ustedes no los quieren lo suficiente porque no les están dando lo que están pidiendo, ¿no? Pero darles todo lo que quieren no es amor, ¿cierto? Que no es amor. Ustedes saben que no es amor y si así es, y si así son los padres con los hijos, pues cuánto más nuestro Padre eterno, ¿no? Él sabe lo que nos conviene y lo que no, y no todo lo que le presentamos delante de Él en oración va a recibir un sí o una aprobación por parte de Dios. A veces nos tienen que decir que no porque no es el momento. Y no creo que el Señor se deleite viéndonos sufrir, ni que Él se goce o se alegre viendo nuestro dolor. Pero Él sabe que es necesario muchas veces pasar por eso para que nuestro carácter sea pulido, para que nuestra fe se perfeccione y sobre todo para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, ojalá, iglesia, podamos tener esa actitud ejemplar de nuestro Señor Jesús y en medio del dolor y en medio de esa dificultad y de esa prueba, acercarnos así al Señor, postrados delante de Él, reconociendo que Él tiene el poder para obrar a nuestro favor, pero también una vez expuesto nuestro caso diciéndole, Señor, lo que yo quiero es esto, lo que yo deseo es esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre, 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 iglesia, no nos olvidemos de pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Y lo tercero que vamos a revisar es la respuesta. Y vamos a ver el versículo 45. El Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, siempre responde. Lo que pasa es que la respuesta no siempre es la que esperamos, ¿verdad? Entonces veamos el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esto fue lo que pasó luego de que el Señor Jesús fuese y pidiese lo mismo 3 veces. 3 veces pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios, ¿no? Que si era posible pasara de Él esa copa, pero que no hiciera su voluntad. Y luego dice que por tercera vez, en el versículo 44, un poquito atrás, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Entonces el Señor Jesús, luego de que ora esas 3 veces, entiende la respuesta de papá. Y la respuesta de papá era que no iba a pasar esa copa de Él. Pongámonos en los zapatos del Señor Jesús. Ese no del Padre implicó que nuestro Señor, siendo justo, siendo sin pecado,
siendo un hombre ejemplar, siendo alguien que cumplía la voluntad del Señor, que se la pasaba orando, que ayudaba a los demás, que ponía en práctica, que era testimonio de lo que predicaba, recibió un no del papá, recibió un no del Señor. Y ese no le implicaba al Señor Jesús ir a la cruz y soportar la más grande tortura que haya podido soportar cualquier persona, porque fue traicionado, abandonado por sus amigos, implicaba que se iban a burlar de él, que lo iban a torturar físicamente con la crucifixión, que ya sabemos cómo era, que se iban a burlar de él, lo iban a humillar, un montón de cosas que son absolutamente dolorosas. Pero aquí vemos a un Señor Jesús que entró al Getsemaní con su alma angustiada hasta la muerte, pero que salió tranquilo y le dijo a sus discípulos: descansad, porque viene la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero entonces, si nosotros vamos un poco más adelante y vemos lo que pasó, el Señor Jesús ya estaba tranquilo en ese momento. El Señor Jesús ya había aceptado la voluntad del Señor, la voluntad de su papá. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos la respuesta del Señor? Porque sí recibimos respuesta. Entonces, también salimos así, salimos tranquilos de ese Getsemaní, salimos confiados en la voluntad de nuestro Padre, en lo que Él ha designado para nosotros, o cómo salimos nosotros. Renegando, de mal genio porque no respondió, es que el Señor no me respondió, es que esa puerta no se abrió, es que yo sigo enfermo, es que esa deuda sigue ahí, es que ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante las respuestas de Dios? Y ese es uno de los mayores problemas del ser humano, ¿no? No aceptar la respuesta de Dios, no aceptar su voluntad, porque somos necios y somos caprichosos de cierta manera y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y queremos que la respuesta sea la que nosotros queremos, la que nosotros deseamos. Pero ¿dónde está entonces ese aceptar la voluntad de Dios realmente? Dejarnos guiar por Él, dejarnos conducir por Él. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué el Señor Jesús salió tan tranquilo, no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa oración, en ese Getsemaní, para que el Señor Jesús pudiera salir con la paz y la tranquilidad que salió? De cierta manera, porque hasta los discípulos se pelearon con las personas, pasó lo de Pedro y la espada y que le quitó la oreja a Malco, y bueno, pasaron esas cosas, y el Señor Jesús les dice: ¿ustedes no creen que si yo pidiera un ejército de ángeles, el Señor los mandaría? Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él ya había aceptado la voluntad del Señor y él había salido diferente del Getsemaní. Y yo quiero que vayamos a Lucas 22, 43. Lucas 22, 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es algo espectacular, porque ¿el padre sabía cómo estaba el hijo? Por supuesto que sí. Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, estaba profundamente angustiado. Y mandó y envió un ángel para fortalecerle, porque el Señor sabía que su respuesta iba a ser un no. Tienes que ir a la cruz porque hay un plan. Pero no lo dejó a su suerte. Y eso es lo que pasa con el Señor. Cuando nosotros estamos en Él, sí, muchas veces vamos a recibir un no, pero el Señor no nos deja nuestra suerte. No es como no y suerte. Defiéndase como pueda, haga lo que pueda, porque la respuesta es un no. No. El Señor es tan hermoso que Él nos dice que no, pero Él no nos abandona. Él está con nosotros y nos brinda la fortaleza y nos brinda todo lo que necesitamos para poder sobrellevar y para poder salir adelante y superar esa prueba que tenemos delante de nosotros. Por eso la palabra dice que Él no nos dará una prueba mayor de la que nosotros no podamos resistir, ¿cierto? Él no nos va a dar más peso del que nosotros podamos cargar y sabemos que Él está con nosotros. Por eso dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Él está ahí para nosotros, iglesia. Independientemente de las respuestas, es saber eso. Señor, si tú me dices que no, Señor, si tu respuesta es un no, yo sé que tú me vas a dar la fortaleza, la valentía para asumir esto que viene. No estoy sola, no estamos solos.
El Señor está de nuestra parte, el Señor está con nosotros y Él no nos abandona a nuestra suerte. Si Él nos dice que no, Él tiene un propósito detrás de todo eso que nos está diciendo. Y la respuesta de Él siempre tiene un propósito. Él no nos dice que no por capricho, iglesia. Ustedes saben que el Señor nos ama. Y si nosotros tenemos la certeza de que Él nos ama, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros como hijos. No creo que los que son papás, cuando les dicen que no a sus hijos, sea por capricho y por verlos sufrir y por verlos llorar y por verlos tristes o enojados un tiempo, sino porque saben que no les conviene o que no es el tiempo, que no es el momento y por eso dicen que no. Porque saben que hay un propósito detrás de ese no. ¿Cuánto más el Señor, iglesia? ¿Cuánto más el Señor? Que cuando Él nos dice que no, es porque tiene un propósito mayor. Para el Señor Jesús era convertirse en el Salvador de la humanidad. Era convertirse en nuestro Redentor, era consumar el plan de salvación, era vencer la muerte, arrebatarle a Satanás lo que había ganado en el Edén, arrebatarle eso y darnos la oportunidad de ser salvos. Y el no del Señor siempre trae una victoria. El no del Señor también es una victoria porque el no que el Señor, el Dios Padre, le dio a Jesús en ese Getsemaní, ese no traía consigo la salvación de la humanidad, pero también traía consigo el poder de Cristo sobre la muerte, porque siendo sin pecado venció la muerte. La resurrección y el gobierno eterno del Señor que ahora está a la diestra del Padre. Entonces el no de Dios también es una victoria. No solamente los sí, los no también. Los no son una victoria segura en Él. Y estemos confiados en esto, que mientras estemos en los caminos del Señor, mientras estemos tomados de la mano del Altísimo, mientras vivamos en comunión con Él, mientras tratemos de vivir de la mejor manera posible, de poner en práctica su palabra, de congregarnos, de hacer las cosas como Él desea que nosotros las hagamos, mientras nos dejemos guiar por Él, tranquilos, iglesia, porque el no de Dios también implica una victoria. Hay victoria en los no de Dios. Hay victoria en ese Getsemaní cuando el Señor dijo no, allí había una victoria que se estaba labrando, que estaba en progreso, que estaba en camino. Ahí estaba la victoria. Solamente que en ese momento no era posible verla. Y solamente que para poder tener esa victoria tenía que haber un momento de dolor, un momento de sufrimiento, pero al final siempre habrá algo mayor. Entonces estemos seguros en el Señor, iglesia, que mientras estemos en Dios, su no es una victoria. Y que ese Getsemaní o ese momento de Getsemaní que nosotros vivamos, lo podamos vivir de la manera que lo atravesó el Señor Jesús, acudiendo a la fuente correcta, teniendo una actitud correcta y asumiendo con tranquilidad y con paz la respuesta de Dios, que siempre será una respuesta correcta. Amén. En ese sentido, iglesia, les invito a que oremos para finalizar esta palabra y que el Señor ojalá haya hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra como ejemplo. Gracias por mostrarnos, Señor, que aún en tus no hay una victoria de por medio que está siendo forjada, Señor. Que sabemos, Padre, que siempre en medio de nuestra angustia, de nuestro dolor, tenemos que acudir a la fuente correcta que eres tú, Señor. Y tenemos que acudir a ti con la actitud correcta, Señor, con humildad, reconociendo tu señorío, tu poder, tu grandeza, Señor. Asumiendo, Señor, que no sean nuestros caprichos, sino que sea tu voluntad la que se anteponga, Señor, ante nuestros propios deseos. Y también aceptando tu respuesta, Señor, sabiendo que tu respuesta, Señor, siempre trae consigo un propósito. Aunque duela, aunque sea difícil aceptarlo, Señor, siempre habrá un propósito mayor y en eso debemos descansar, Señor. Tus no también son una victoria, Señor. Y agradecemos por ello, agradecemos porque cuidas de nosotros, porque nos da la fortaleza que necesitamos para vivir el día a día, Señor, y porque en tu palabra, Señor, encontramos descanso, encontramos regocijo, Señor, encontramos sabiduría. Gracias te doy, Señor, y ponemos esta semana en tus manos, que sea bajo tu bendición
bendición y tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga.